Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. INCO presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101. Yo soy Abigail Martínez y me da mucho gusto estar en este año nuevo, 2020, otra vez con ustedes para hablar sobre los temas de política nacional e internacional más importantes. Estamos transmitiendo ahora con Ricardo Smith, nuestro invitado para estos temas, el especialista en asuntos internacionales desde Torre Murano, en las IOS Offices, a través de incu.mx, y yo desde Australia, donde también vamos a hablar un poquito de lo que está pasando por acá, ahora que tenemos a Rick, para que nos explique un poquito lo que sucede con el tema del cambio climático y la crisis ambiental que está viviendo este país. Rick, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez, otro año con nosotros, es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, Abby? Pues feliz de empezar un nuevo año, feliz año para todos, que sea muy próspero y también que sea un año en el que podamos discutir todavía más temas y nos permita así entender la realidad tanto nacional como internacional. No, y qué gusto tenerte con nosotros. Un año que empezó movidísimo, ¿no? Terminó el año pasado bastante movido con temas internacionales, al menos para México, y empezamos también bastante fuertes, no solo para México, sino para todo el mundo, incluso con esta narrativa, con esta historia que muchos medios retomaron acerca de una posible Guerra Mundial 3. Mucha gente incluso llamaba a que hiciéramos un reset del año 2020 por miedo a este conflicto, pero justo creo que es valioso que separemos la realidad de las meras especulaciones respecto a esto, para que podamos entender lo que está pasando pues con el mundo, ¿no? Con algo que sí puede impactar la vida de mucha gente. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, Rick. Si te parece bien, ¿qué te parece si empezamos primero pues por lo que pasó en el cierre de año? Me voy tantito de México y se me desacomoda todo, Rick. ¿Qué pasó con Bolivia? ¿Por qué de pronto se empezaron a armar con dimes y diretes y nuestro presidente indignado por los insultos y todo el gabinete de ahí a la defensa de la soberanía y la honra patria? Explícanos qué es lo que pasó, Rick. Pues la verdad, justo como dices, creo que al final Bolivia resultó un tema que permite al gabinete y sobre todo al presidente pues mantenerse, al menos en temas internacionales, mantenerse otra vez en los titulares, en los medios, ¿no? Y al final lo que vimos sí fue una serie de tensiones fuertes al final con el gobierno interino de Bolivia. Todo comienza más o menos, digamos, empiezan las cosas a visibilizarse el 23 de diciembre, que es un día antes de Navidad, es decir, ya estábamos todos preparando la cena en nuestras casas y sale conferencia de prensa en Cancillería que la Embajada de México en La Paz estaba siendo objeto de un asedio por parte de las fuerzas del orden de Bolivia. No solamente hablamos de soldados, sino también de policías. Difunden las fotos incluso en redes sociales, ¿no? Las difunde no solamente la embajadora de México en La Paz, sino también las difunde el subsecretario para Relaciones Exteriores con América Latina y el Caribe, el canciller y muchos miembros más del gabinete subieron a este pequeño barco de las tensiones. Se dice que hay el asedio, se dice que son más o menos 90 elementos alrededor de la embajada mexicana, y puedes ver que no solamente había en la calle, sino que también había gente apostada en cerros o en laderas cercanas a la embajada o colindantes. Esto es una de las cosas que se alega. México dice que esto es grave porque viola uno de los preceptos de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Digamos, en términos legales de derecho internacional es un alegato que no sé si sea válido, o sea, tendría que resolverse con base en tratados y a la luz de otros elementos jurídicos para saber si estas acciones entran como una violación a ese precepto de inviolabilidad, ¿no? Que la inviolabilidad al final es que ningún país
tiene el derecho a meterse a la fuerza a los territorios que ocupan las representaciones diplomáticas de un otro país, ¿no? De otro país. Pero ¿cuál era el pretexto de Bolivia? ¿Por qué de la nada decidieron empezar con estas acciones? ¿O cuál era el argumento que ellos usaron para darles explicación? Justo cuando México denuncia esto, pues Bolivia, el gobierno de Bolivia, encabezado por Yanine Áñez, que es esta senadora, era senadora y ahora es presidenta debido a la cadena de mando que se sigue frente a la ausencia del presidente, pues ella sale a decir que la razón es que México dentro de su embajada está albergando a 9 exfuncionarios bolivianos. Algunos de ellos fueron ministros del expresidente Evo Morales, otro era gobernador, otro tenía creo que era una auditoría, era auditor superior del país, pero en realidad lo que ellos decían es 4 de estos 9 personas tienen órdenes de aprehensión a su nombre, los cuales fueron emitidos por las autoridades de Bolivia, y Bolivia, como cualquier país, dentro del ejercicio de su soberanía, pues incluye también el hecho de perseguir ciertos delitos, ¿no? Conforme los procedimientos jurídicos lo mandaten, y pues tener acceso a estas personas para que puedan acceder a la justicia, al sistema de justicia. Bolivia reclama este derecho de soberanía y México dice, bueno, no te los puedo dar porque ya están en lo que es considerado territorio mexicano. ¿Por qué? Porque estas personas solicitaron asilo a inicios de noviembre, se le concedió, México tramitó el salvoconducto, que es la manera por la cual los países donde hay una embajada solicitan al país receptor, al país que alberga la embajada, que les permita salir a estos asilados, ¿no? Que les den un salvoconducto, un derecho de paso seguro. Y México alega que posterior a este trámite del derecho de paso y posterior a que se les concedió el asilo en la embajada, es cuando se giran las órdenes de aprehensión. Por lo tanto, digamos que el principio que predomina en este caso es el principio del asilo, y es lo que se debe de priorizar por encima de las órdenes de aprehensión. Esto es el alegato de México. Oye, Rick, ¿y por qué? Siendo que nuestra política nuestra doctrina Estrada nos está saliendo el tiro por la culata. ¿No se supone que nosotros respetábamos la soberanía de los países justamente para no entrar en estos jaloneos con otros países? O sea, ¿por qué comprar este boleto? Digo, entiendo la parte humanitaria y de apoyo, etcétera. ¿Por qué comprar este boleto que implícitamente lleva, pues, un posicionamiento del presidente en favor o en contra de un gobierno a través de acciones concretas? Si no vienen de discurso, sí a través de sus acciones. Y sí, creo que justo este punto que mencionas es una de las razones principales que explican las tensiones en general con Bolivia y por qué la relación ahorita está tan desgastada con el gobierno interino. Y creo que este argumento se hace eco entre otros críticos de la postura de México hacia Bolivia. Es decir, hay quienes pensamos que sí estuvo bien que se concediera asilo a Evo Morales, sí estuvo bien que México conceda asilo a quien desee, porque eso es el respeto a una tradición de derecho internacional de la región, que es que las personas que teman por su vida, por motivos políticos, puedan tener acceso a un medio para salvarse, ¿no? Pero más allá de esto, el problema que México tiene hoy o sea, digamos, el problema de fondo, el hecho es que México desde el principio se rehusó no solamente a reconocer al gobierno de Yanine Áñez o simplemente a guardar una postura diplomática sensata o cordial o digamos más neutra, sino que México desde el principio de toda esta crisis se reconoció explícitamente, hizo una postura explícita sobre el hecho de que México solo reconocía como legítimo al gobierno de Evo Morales, ¿no? Cuando la doctrina Estrada nos diría que México no debe hacer esto, que lo único que México hace frente a situaciones de este tipo es limitarse a mantener o retirar representantes diplomáticos sin hacer calificativos sobre los gobiernos de otros países. ¿Por qué? Porque considera que es una práctica que desdeña a los gobiernos, ¿no? Humillante, justo es la palabra que se usa en la doctrina Estrada, que es una práctica humillante y que México no lo hará. Esto es lo que pasó con Venezuela. México ni reconoció
a Maduro ni reconoció a Guaidó, solamente mantuvo su representante en Caracas frente al régimen de Maduro. En el caso de Bolivia, no reconoció a Yanine Áñez, pero sí hizo una declaración explícita de que nosotros solamente reconocemos a Evo Morales. Esto es lo conflictivo del asunto. Y que además, digamos, un día después de Navidad, el 26, cuando México anuncia que va a presentar cargos frente a la Corte Internacional de Justicia, también hace una separación, digamos, peligrosa por el lenguaje que usa, donde dice que reconoce que el gobierno de Yanine Áñez es un gobierno de facto, pero el gobierno de jure es el gobierno de Evo Morales. Y pues todos sabemos, o sea, obviamente ese tipo de cosas, ¿cómo le van a caer al gobierno interino que está buscando legitimidad, ¿no? O sea, no es difícil imaginarse por qué ahorita las autoridades en La Paz, pues cada declaración de las autoridades mexicanas, pues no la ven con buenos ojos y están buscando razones para enfrentarse o enemistarse con ellos frente a los medios. Y esto fue lo que dio pie a que este otro representante de Bolivia saliera a insultar al presidente, que te voy a decir, cuando me metí a Twitter, o sea, yo no, justamente como estoy en Australia, el tiempo es, ahora vivo en el futuro, entonces me entero de todo a deshoras, y cuando vi Twitter reventando con todo nuestro gabinete saliendo, ahora sí que, como dice el himno, en cada hijo tiene un soldado, todos salieron a defender al presidente. O sea, yo pensé que lo habían amenazado de muerte o algo así. Y ya después que veo el video, o sea, la verdad es que sí es un tema pues medio verduleresco, ¿no? Pero no entiendo por qué como amplificar estas declaraciones, que definitivamente son desafortunadas, y está muy mal que un representante de un gobierno se exprese así de alguien, ¿no? Lo criticamos en Trump todo este tiempo y no tendríamos por qué solaparlo ahora en este momento. Pero la respuesta que dio el gobierno mexicano, que yo creo que debería ser una respuesta del canciller, ¿no? Una respuesta muy firme, muy clara, porque es su chamba, pero que de pronto la secretaria de la Función Pública salga también ahí a mentar la madre a este señor. O sea, no entiendo por qué esta desproporción. Bueno, en primer lugar yo haré la diferencia, porque también aquí otra vez lo que decían los medios y luego lo que realmente pasaba era muy distinto, y después la interpretación que los actores políticos hacían de la nota también distorsionaba los hechos. Entonces, quien hace las declaraciones es Tuto Quiroga, que es un expresidente boliviano. Tuto Quiroga, en el momento en el que hace las declaraciones, un video, así como un video, de hecho, grabado creo que en su casa o alguna oficina. No es un video, por ejemplo, grabado por el medio oficial boliviano o por cámaras del gobierno boliviano, ni en un estudio del gobierno boliviano. Y él parece ser que en la nota le dice a los reporteros, o alguien le manda a los reporteros, que cada nota retomen el hecho de que él representa al gobierno de Bolivia, lo cual es desmentido unos días después por Karen Longaric, que es la canciller de Bolivia. Ella dice en El País que pues este señor no representa al gobierno de Yanine Áñez, y así más o menos como que desmiente esta versión y como que baja las tensiones que se crearon a partir de sus declaraciones. Y al final lo que parece que es que es un personaje estilo Vicente Fox, ¿no? Que de repente sale que sí es expresidente de México, pero no está hablando en nombre del gobierno de Andrés Manuel ni del de Peña Nieto, ¿no? O sea, habla desde su perspectiva, sí como expresidente, pero siguen siendo las opiniones de Vicente Fox y solamente Vicente Fox, ¿no? Y sí, al final resulta un poco, pues, denigrante porque llama bastantes nombres al presidente Andrés Manuel López Obrador, cosas que hieren, por supuesto, a los partidarios y más en un ambiente nacional que está muy polarizado. Entonces la derecha o los actores de derecha o de oposición usan clips del video para hacer ataques, ¿no? Para retomarlos, mientras que los partidarios pues envuelven en la bandera y hablan de que el presidente mexicano somos todos. Y pues es el caldo de cultivo perfecto, como ya sabemos, para que Twitter se incendie y pues cada una de las partes puedan tomar una rajada política. Y pues muestra que al final, pues la política exterior de México en América Latina, como siempre, se cumple este análisis que es
que viene desde el siglo pasado, en el sentido de que muchos estudiosos de la política exterior pues decían que nuestra política hacia América Latina sobre todo tiene fines simbólicos, sobre todo cuando México busca posicionarse en temas de la región, lo hace para enviar un mensaje, ¿no? Para buscar mandar un mensaje político hacia el interior, un símbolo. Y pues en este caso creo que es claro que hay un régimen de izquierda en México que intenta imponer una imagen, ¿no?, de cambio, una imagen de diferencia, y América Latina pues está siendo útil para tomar ciertas posturas que marquen, digamos, un liderazgo ideológico en la región, ¿no? Y pues por eso creo que es útil también para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues enemistarse con un gobierno como el de Yanine Áñez, que sale y que alza la Biblia al aire. Claro. No, bueno, pero también a mí me parece que también hay una disociación muy grave entre esto, ¿no? Donde, bueno, ahora, según lo que explicas, este señor no es un representante de un gobierno, y que haya un proceso de rasgación de vestiduras, tanto por parte del gabinete como del propio canciller, el presidente, etcétera, y que, por ejemplo, en las declaraciones que ha hecho Trump, que son muchísimo más duras, que es el presidente de la economía más importante con la que tiene relación México, ahí tomen esta postura de no queremos confrontación, vamos a llevarla tranquilos. O sea, la verdad es que entiendo el peso simbólico que tienen las acciones, y porque pues también simbólicamente contestarle a Trump no solamente se queda en el símbolo, sino que te mete toda otra caja de problemas, ¿no? Es como echarle una chispa a una caja de cohetes, pero yo creo que en el fondo pues también nos habla mucho de una inclinación por enfocarse más en lo cosmético que en los temas de fondo, porque al final del día pues los pobres migrantes que están en los centros de detención, la policía que debería estar buscando a narcotraficantes, está persiguiendo a migrantes. O sea, en la política pública lo que sí está teniendo efecto es donde callamos y donde estamos más presentes y más simbólicamente liderando, pues eso en realidad para fines prácticos del país y la ciudadanía a mí me parece que no tiene un valor tangible. No sé qué opinas tú. Sí, precisamente, creo que es esta dualidad en el sentido de que si bien queremos presentarnos como un país líder en asilo y que es humanitario y que respeta la tradición de asilo en América Latina, digamos, el hecho de que le hayamos ofrecido el asilo político a Evo Morales y que haya 9 personas en la embajada en La Paz, como digo, tiene un motivo más simbólico. O sea, lo que está haciendo hoy Cancillería no es, al menos en términos de América Latina, no es una política pública de sustancia, es una política pública que busca generar un mensaje, que busca tomar decisiones simbólicas, con el motivo principal hoy de contrapesar lo que se está haciendo frente a Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que sí importa para Cancillería salvar cara frente al hecho de que muchos críticos en México, muchas voces críticas, creen que México está doblando, se está dejando doblegar frente a Estados Unidos en materia migratoria, en materia comercial, como vimos con los últimos episodios del TEMEC, que al final pareció que pues los Estados Unidos le dio un revés enorme a Jesús Seade, que a Chuchita la bolsearon, que había en seguridad, con estas amenazas de hacer al narcotráfico grupo terrorista. Con las amenazas de que sean declarados grupos terroristas miembros de narcotráfico, con el hecho de que vengan fiscales generales de Estados Unidos a México, como a sentar línea, a marcar línea para las autoridades. O sea, hay 3 rubros de la relación bilateral que son los más importantes, en los cuales al parecer estamos siguiendo muy al pie de la letra lo que Estados Unidos quiere. Así que yo creo que en este momento sí es una preocupación de Cancillería tomar posturas visibles, mediáticamente vendibles frente a América Latina para poder al menos proclamar que tenemos cierta independencia frente a Estados Unidos en temas de la región. Ay, Enrique, pues bueno, a ver en qué acaba esto. Pues hasta donde tengo entendido como que ya medio murió, ¿no? Todo el mundo salió a la defensa y Bolivia ya se deslindó y como que ya también acá aplicaron un hagamos como que no pasó nada, o qué avances habrá. Pues lo último fue que vamos a enviar fue prudente, creo que alguien en Cancillería se dio cuenta que
que este pleito de yo agarro un pescado y te lo aviento y tú una verdura y me la avientas y así, digamos, estos dimes y diretes pues no iban a llevar a ningún lado, ¿no? Y que sobre todo al final le podía caer negativamente al canciller, que pues ahorita está tratando de guardar una imagen bastante positiva. Así que lo que se decidió, me parece ser, es que los dos puntos principales del debate, que es el tema del asilo y el tema de la inviolabilidad de la embajada, se van a tratar frente a la Corte Internacional de Justicia en una denuncia. Al final se dieron entrevistas al país, donde cada uno de los gobiernos dijo qué pensaba del otro, pero decidieron dejarlo por la paz. Y pues lo último fue que Bolivia pues expulsó no solamente a la embajadora de México en La Paz, sino también a diplomáticos españoles, porque digamos este fue el último episodio chistoso del asunto, en el que españoles encapuchados junto con diplomáticos intentaron meterse a la embajada mexicana por invitación de la embajadora mexicana. Algo súper extraño que México jamás aclaró. Digamos, parece una película. Este último episodio sí fue pero como de Cantinflas, o sea, muy lamentable. Sí, exacto, que la embajadora mexicana invita a diplomáticos españoles, pero había gente encapuchada española. No supimos qué pasó. México no se tomó la molestia en aclarar por qué se invitó a estas personas. España se vio involucrado y al final ahorita hay una misión de españoles en Bolivia tratando de enmendar las cosas de este tema en el que se metieron, pero parece ser que México se dio cuenta que pues ya, mejor valía la pena dejar que estas cosas se enfriaran, y México no respondió a la expulsión de la embajadora, y pues justo eso ha ayudado a que las cosas se enfríen. Ay, Rick, bueno, pues estaremos dándole seguimiento a ese tema, ya te invitaremos a ver en qué acaba esta tragicomedia. ¿Qué te parece? Hacemos una pausa y regresando volteamos a ver a nuestros países anglosajones y lo que está sucediendo tanto en Australia como en Estados Unidos, ¿te parece? Excelente. Bueno, perfecto. Por favor, no se vayan. Esto es Política 101. Estamos platicando con Ricardo Smith sobre los temas internacionales ocurridos en las últimas semanas. Ya vamos de regreso. Esto es INCU, Comunicación Sin Límites. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación Sin Límites. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Política 101. Estamos platicando con Ricardo Smith sobre los temas internacionales más importantes ocurridos en las últimas semanas. Rick, ya cubrimos el tema Bolivia y México para el precierre de fin de año. Ahora me gustaría que platiquemos sobre dos asuntos, pues yo creo que igual de graves, aunque pareciera de lejos que son diametralmente distintos en importancia. El primero de ellos, y sobre todo pues porque estando por acá y me ha tocado ver un poco más de cerca, es el tema de Australia. Está enfrentando los incendios forestales más importantes de su historia. Como comentábamos fuera del aire, el cambio climático ha hecho que este tema de los incendios, pues que siempre había existido, ahora se haya recrudecido debido al récord en temperaturas que ha habido en Australia, donde en zonas que generalmente llegaban a máximas de 30 a 35 grados, ahora están arriba de los 40, que además una temporada de lluvias que antes empezaba pues desde los últimos meses del año, ahora se ha retrasado de forma importante y eso también ha impedido que se pueda combatir de forma efectiva los incendios y en una escala que no habíamos visto.
¿qué es lo que estamos viendo? Que esta es ya la nueva normalidad post cambio climático que nos alcanzó, quieran o no creerlo, los líderes de los países. Pues justo parte de la ciencia del cambio climático, el hecho de que sea tan fascinante, es que sus efectos, los efectos del cambio climático serán diferenciados en diferentes partes del mundo, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando líderes como Boris Johnson o como Donald Trump salen, dicen como de, ¿cuál cambio climático? ¿Cuál calentamiento global? Aquí hace mucho frío, no me estoy calentando. Este tipo de declaraciones lo único que hacen es confundir a la gente sobre un proceso que es mucho más complejo que simplemente imaginarnos que todo se va a convertir en un infierno en la Tierra, ¿no? En algunas partes los efectos serán lluvias más intensas en algunas temporadas, en algunas partes serán fríos polares, por ejemplo en Chicago, ¿no? El año pasado que vimos temperaturas polares con el lago congelado. Y en otras partes como Australia o como California, los efectos serán que tendremos periodos de sequía que potencialmente se pueden convertir en incendios forestales masivos. Y aquí hay dos puntos, o sea, siempre ha habido incendios forestales, es cierto, y los incendios forestales requieren que alguien prenda un cerillo o una fogata, es decir, sí necesitas que haya una mano del hombre que active las ocurrencias, los eventos, pero el cambio climático lo que hace es que afecta ciertas variables que hacen, número uno, mucho más intensos los incendios y también que se propaguen más rápido hasta que se conviertan en catástrofes como lo estamos viendo en este momento, ¿no? Digamos, el primer paso es que el cambio climático en lugares como Australia lo que hará es que las temporadas de lluvia sean más breves, que la lluvia dure menos, pero que sea mucho más intensa, ¿no? Lo que impide, por ejemplo, que los suelos absorban totalmente el agua, por lo tanto se vuelven más propensos a aridez, son más áridos, y entonces en temporadas como la de ahorita, con grandes calores, pues entonces tienes, digamos, un terreno fértil para que cualquier fuego o fogata no controlados pueda generar la propagación de un incendio masivo. Digamos, y la otra parte de la ecuación es también las malas decisiones de planeación urbana que se toman no solamente en países en desarrollo, sino también en países desarrollados. Es un tema que en Estados Unidos sobre todo es muy relevante. El hecho de que todavía no hemos desarrollado nuestras ciudades con base en resiliencia climática. Es decir, el hecho de que empecemos a ver en qué zonas el cambio climático podría a futuro generar inundaciones o qué zonas están pegadas a los bosques y podrían ser más propensas a incendios y por lo tanto impedir que los municipios den autorizaciones a construcción en estas zonas tan vulnerables, ¿no? Porque después de todo, esa es la variable también que afecta en California, que afecta en Australia, el hecho de que los incendios se vuelven más grandes cuando encuentran materiales flamables. Sí, que en este caso son pueblos completos, porque estamos viendo ahora, y que no se había visto en otros años, a pesar de que sí se habían visto incendios, es que estos se han salido del control, en parte por todos los factores que tú comentabas, por la dimensión propia, no solamente del tamaño de algunos incendios, sino que también están distribuidos básicamente en todo el país, pero también pues por los cambios de viento, por ejemplo, que a pesar de que se han estado combatiendo, este fin de semana hubo un cambio de viento que obviamente empezó a propagar los incendios en otras direcciones, varios de ellos ciudades completas que han tenido que ser evacuadas. El cielo en Sydney, estuve ahí hace unos días, verdaderamente cerrado debido a la contaminación, que sí te hace ver que estamos como en un tipo de realidad posapocalíptica donde pues era tanta la cantidad de gases en el cielo que el sol se veía como en un color rojizo, bastante alarmante en un lugar pues que generalmente tiene el cielo muy abierto por tratarse de una bahía al lado del mar y pues de un cielo que antes era un azul muy bonito y ahora no, ni siquiera permite que la gente salga a trabajar en algunas ocasiones, ¿no? En México, como tú señalabas, creo que lo que más se ha visto es el tema de las inundaciones, ¿no? Con estos permisos irregulares de asentamientos en lugares de alto riesgo, donde había caudales de ríos que obviamente cuando crecen terminan por llevarse poblaciones completas. Pero lo que más me preocupa a mí es, por un lado, estas ocurrencias que obviamente en el caso de Australia no solamente ha cobrado vidas humanas, lo cual es verdaderamente lamentable, sino que ya van casi en medio billón de animales, de especies muertas, de unos ecosistemas que llevaban en este mundo más de 1.200 millones de años.
y que pues obviamente no veremos en nuestra generación recuperarse. Pero lo que más me preocupa es la negación, ¿no? La negación de lo que hay, lo que estamos viendo en Brexit, lo que estamos viendo en Estados Unidos, donde ni siquiera el tema de cambio climático está en la mesa. Estamos hablando de otras cosas en las campañas, tanto demócratas como la de Trump. Y pues sí es de alarmarse, ¿no, Rick? No veo una luz muy clara al final de este camino. Sí, creo que también parte de la ecuación también tiene que ver con el hecho de que de repente nos suena que estos países donde la acción climática es más débil, son los países donde estamos viendo irónicamente los impactos del cambio climático, ¿no? O sea, tenemos Estados Unidos que ha tenido incendios terribles, también en California en años pasados, y pues ahora nos toca ver a Australia, que también es un país cuyo gobierno en años pasados ha sido bastante reticente en el tema climático. De hecho, en la reciente cumbre del cambio climático en Madrid, pues Australia junto con Estados Unidos casi formaron un bloque, además de otro par de países, unos 2 o 3 más, formaron un bloque para bloquear justamente los acuerdos, los consensos en temas de cambio climático. Y pues al final es irónico porque parece ser, digamos, las probabilidades, el azar está jugando al karma instantáneo. Y esperemos que a México no nos toque en el futuro, porque México también es uno de estos países cuya política climática es hoy inexistente e insuficiente. Usualmente pensamos, o digamos el argumento de los países para no actuar en cambio climático es que pues los efectos del cambio climático son compartidos, son globales, y es difícil que que un país en lo particular, a menos de que esté en una zona vulnerable, lo sienta, ¿no? Pero estamos viendo que ahorita le está tocando a todos por igual, desde Europa con ondas de calor, a África, Medio Oriente, y ahora México también con incendios el año pasado, inundaciones que vamos a tener en zonas como Tabasco, que van a ser bastante vulnerables, sobre todo frente a proyectos de infraestructura claves. Y pues eso es lo que digamos, eso es parte de lo que vamos a ver en el futuro, que aumentan las probabilidades de que fenómenos que antes habrían sido 1 en 1000 de probabilidad, ahora será quizá un poco más elevada esa probabilidad, y por lo tanto pues son cosas que no van a ver nuestros hijos, sino vamos a ver nosotros mismos en nuestra generación. Sí, definitivamente. A mí me parece una tragedia. A veces pensamos en Australia como un país demasiado lejano y que lo que pasa acá no nos importa. Creo que este no es el caso. Se está perdiendo un patrimonio de la humanidad, un pulmón importantísimo para todo el mundo, no solamente para Australia. Además de que, bueno, pues las vidas humanas obviamente nunca se les puede poner un valor de impacto en cuántas representan, que sean muchas o pocas. Invito a la gente a que vean nuestras redes sociales. Yo he estado compartiendo muchas páginas en las cuales se puede donar dinero para apoyar a los cuerpos de seguridad, que ya son policías, bomberos, e incluso algunas partes de las Fuerzas Armadas australianas, las que están entrando a tratar de apagar estos incendios, y también a fundaciones de apoyo a la vida salvaje en Australia, a las cuales se les pueden hacer donaciones para que puedan mantener a los voluntarios pues en tiempos de 24/7 para poder apoyar a todas las especies que están en estos lugares, pues con especies endémicas que solo viven aquí, que si se acaban aquí, pues se van a acabar en el mundo, ¿no? Sin duda. Rick, y bueno, ya para cerrar brevemente, se está acabando el mundo, nos vamos a ir a una tercera guerra mundial. Yo he visto muchos memes que me han dado mucha risa, pero no sé qué tanta risa me deberían estar dando. ¿Qué es lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán? Te juro que no puedo creer que existan estos videos de Trump acusando a Obama de atacar a Irán como una treta electoral, y que este señor esté yendo a esa mismita página de su libro, de su playbook electorero. Explícame qué es lo que está pasando, porque en serio ya me siento en una película de ¿Dónde está el piloto? Versión presidencial. Bueno, hay que hacer varias aclaraciones sobre el tema de Irán. Yo creo que la primera que haría, para calmar a la gente que nos escucha, nuestra audiencia, es que pues las tensiones entre Estados Unidos e Irán ya llevan meses fraguándose. Digamos, esto no es una declaración de guerra, eso ya, digamos, las tensiones y la confrontación abierta entre Estados Unidos e Irán ya lleva tiempo
sucediendo. O sea, digamos, en septiembre pasado tan solo vimos el hecho de que Irán pues atacó una de los campos petroleros más importantes, no solamente de Arabia Saudita, sino del mundo, en un ataque que fue una especie de mensaje directo también a Estados Unidos. E Irán, digamos, en general, su fortaleza en la región y a nivel global no es andarse peleando a misilazos con los países, sino la fortaleza de Irán es usar sus recursos, tanto en términos de dinero, pero también en términos de asesoría militar y de apoyo con armas a grupos en diferentes países de la región del Medio Oriente, en Líbano, en Yemen, en Irak, en Siria, ¿no? Esa es la fortaleza de Irán y eso es lo que le molesta a Estados Unidos y por eso Irán siempre ha estado en la mira de Estados Unidos. Todos los grupos de seguridad en Estados Unidos y de inteligencia siempre tienen en la mira lo que está haciendo Irán. Entonces, digamos, yo creo que esto no va a ser el inicio de una confrontación directa porque por naturaleza creo que Estados Unidos e Irán, como están las cosas hoy, con la estructura actual de poder, no van a entrar en una confrontación bélica directa como la pensamos o la imaginamos normalmente, ¿no? Creo que más bien lo que... Uh-huh. Perdón, ahí nada más a lo que dices estoy totalmente de acuerdo, nada más me gustaría a lo mejor darle de contexto a nuestra audiencia el hecho de que durante la administración de Obama se hicieron esfuerzos por acercarse a Irán, que de hecho le criticaron mucho a Obama, ¿no? El tema de decir que por qué le tenía la mano pues a un enemigo histórico que estaba haciendo todo tipo de desgarriates en el Medio Oriente, y que por un lado le daba la mano a Obama y por el otro les daba dinero a todos estos grupos que se estabilizaban en la región. Pero pues ahora sí que como decía este filósofo, ¿no? El problema de hacer la paz que la tienes que hacer con tus enemigos. Obama trató de hacerlo, se llegó a este acuerdo con respecto al tema del uso de materiales nucleares para la elaboración de bombas, que llega Trump y es literalmente lo primero que hace es abandonar ese acuerdo y pues cambiar de nuevo el tono, ¿no? Y ahí es cuando se retoman estas tensiones más abiertas entre Estados Unidos e Irán. Sí, y creo que también esto es muy importante la aclaración que haces, porque creo que justamente esto es una diferencia entre cómo visualiza la política exterior y de seguridad de Estados Unidos la administración Trump como la de Obama, ¿no? Es un contraste enorme y es el hecho de aceptar, ambas saben que Irán es un enemigo, al menos en términos de seguridad de Estados Unidos, o representa una amenaza para Estados Unidos en la región. Pero Obama decidió que frente a una amenaza lo que tienes que hacer es involucrarte con ella, sentarte a hablar con la amenaza, con Irán, y tratar de que sea lo menos amenazante posible para la estabilidad de la región y del mundo. ¿Cómo haces eso? Pues evitando que desarrolle armas nucleares que potencialmente podrían desatar una tercera guerra mundial. Es una versión de tener a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Exacto, y aceptas que siempre va a ser una amenaza potencialmente, pero que puedes reducir los riesgos de esa amenaza. Y en cambio Trump lo que dice es como no, es una amenaza y por lo tanto debe ser un enemigo jurado de Estados Unidos y hay que, no nos vamos a sentar a negociar con ellos. ¿Por qué? Porque nos estuvieron viendo la cara, según Trump, con este acuerdo. Y mejor lo que vamos a hacer es adoptar una postura hostil hasta doblegarlos. Estados Unidos, según lo que Trump piensa y su administración piensan, Estados Unidos lo que puede hacer es aplicar sanciones y aplicar medidas duras hasta que Irán se doblegue, hasta que Irán decida acatar las normas de Estados Unidos, lo cual es un escenario pues muy poco probable para un país que sobre todo el poder político del régimen está basado en la resistencia a Estados Unidos y al imperialismo de Estados Unidos en la región. Entonces, ¿de dónde sale ir por general o coronel? Me parece que era el segundo al mando de las Fuerzas Armadas de Irán o algo así. ¿Por qué en este momento y qué gana Estados Unidos con ese ataque? Parece ser que el coronel, el general Soleimani, ya estaba bajo la mira de los servicios secretos de Estados Unidos desde la administración de Obama. ¿Por qué estaba bajo la mira de estos organismos? Porque era uno de los líderes de más alto rango de una corporación iraní que es
el cuerpo de guardias revolucionarios de Irán. Es el cuerpo encargado de ser la mano o el brazo armado de Irán en el exterior, de involucrarse con otros grupos en la región. Es más o menos como el puente hacia Líbano con Hezbollah, en Palestina con Hamas, en Yemen, el conflicto de Yemen donde está involucrado Arabia Saudita. Ahí también están apoyando a los rebeldes que se rebelan contra los saudíes. Era la persona encargada de tener estas relaciones internacionales de Irán con los grupos potencialmente insurgentes en toda la región en conflictos importantes. Entonces, claramente era una persona que tenía relaciones personales fuertes con actores clave en Medio Oriente, pero no que habían hecho nada los servicios secretos de Estados Unidos, justamente porque veían que el hecho de tumbar a esta persona podía desatar un mayor desorden en la región, ¿no? Quizá podía ser que algunos actores dejaran de actuar de manera tan racional y empiecen a ser más violentos, o podría causar una reestructuración de las relaciones estratégicas en Medio Oriente entre Irán y sus aliados. Y parece que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Porque, de ver imágenes del funeral de este hombre, pues parece que ahora sí, como en México enardeció el orgullo nacionalista de muchas personas y salieron a brindar apoyo pues a este hombre que pues claramente tenía ahí una posición estratégica bastante cuestionable, pero creo que también es diferente. Que enardece el nacionalismo, ¿no? Sí, también es muy diferente, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos ataque a un líder de un grupo terrorista, ¿no? Que no representa un país. En este caso, esta persona, además de tener relaciones con grupos potencialmente terroristas, también era un representante oficial de una institución de un país como es Irán. Por eso también es parte de lo grave del asunto, ¿no? Que pocas veces Estados Unidos había lanzado un ataque directo, mortal, contra una persona que tiene un alto rango dentro de la estructura de seguridad de un país como Irán, que es potencialmente peligroso. Y creo que también otro de los puntos a los que iba tu pregunta anterior era el hecho de por qué ahorita, ¿no? ¿Por qué a inicios de año? Pues bueno, también otra de las teorías y de los debates que está teniendo en Estados Unidos es que Trump, frente al impeachment y frente a todas las complicaciones de cara a las elecciones, está tratando como de involucrarse en un conflicto en Medio Oriente a fin de poder robar otra vez reflectores, cámaras y envolverse en el argumento de que él es el defensor de la seguridad nacional de los estadounidenses. Pero a un costo altísimo, ¿no? O sea, el llevar más desestabilización a una zona que de por sí es complicada, con actores tan radicales, tan violentos, y alimentar, pues a través de una sola jugada, los conflictos en diversas zonas, es de una responsabilidad impresionante, ¿no? Digo, no que esperara más de Trump, pero esto sí ya está como de villano de Bond. Sí, y la preocupación de tanto demócratas como gente que está en seguridad nacional en Estados Unidos es saber cuál es la visión de largo plazo de la administración Trump en Irán y en Medio Oriente, ¿no? O sea, digamos, después de esto ya lo mataste. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu objetivo en la región? Tu objetivo es hacer que Irán vuelva a firmar un acuerdo nuclear, pelearte de plano con Irán y no te importa que se siga enriqueciendo su arsenal nuclear, o realmente tu objetivo es frenar a ISIS, que una de las críticas en este caso es que pues con el asesinato de esta persona, lo único que estás haciendo es empoderar a grupos extremistas como ISIS, ¿no? O lo que queda de ISIS, el hecho de que estés haciéndote tan impopular y que te obliguen a sacarte de Irak, porque el problema fue que el ataque fue en territorio de Irak, en una violación a la soberanía iraquí, lo cual despertó en muchos parlamentarios la demanda para que Estados Unidos sacara sus fuerzas armadas del territorio de Irak. Eso debilitaría la capacidad de Estados Unidos para controlar a ISIS, por ejemplo, en Irak y en Siria, ¿no? Entonces, estas son las grandes interrogantes que lanza esto. La presencia de Estados Unidos si dará pie a que otras potencias tengan mayor fuerza en Medio Oriente. Y también la seguridad de todos los americanos que hoy están en la región, no solamente en las embajadas, sino los turistas, ¿no? Es decir, hoy las embajadas de Estados Unidos en Líbano, en Beirut, la embajada en Israel, la embajada en Irak, en Irán, pues van a ser
seguramente blanco de ataques, probablemente van a estar en vulnerabilidad. Híjole, qué barbaridad. Bueno, y además de eso, otra arista que también quisiera discutir es que a veces pensamos como el presidente de los Estados Unidos como un ser plenipotenciario, ¿no? Y más con Trump, que es pues, tan protagónico, y tan arrebatado y tan Trump. Pero pues la realidad es que el presidente no puede declarar la guerra, ahora sí que por sus calzones, ¿no? Tiene que pasar un proceso en el Congreso, que de hecho el Comité de Foreign Affairs o Relaciones Internacionales le tuvo que poner un alto incluso hasta sus tweets, y es parte de un proceso, ¿no? No es como que este señor en un arranque de la nada pueda emprender una guerra, ¿o sí? Al parecer lo que pasó es que conforme se fue legislando durante los años, se emitieron ciertas actas o leyes del Congreso en el cual se dieron cada vez más poderes de declaración de guerra al presidente, y ahora durante años recientes el Congreso, sobre todo con Obama, que Obama, digamos, él lo puso más bien por voluntad propia, él empezó a dejar que el Congreso tuviera algo de participación en el asunto, pero ahora lo que quiere hacer el Congreso es arrebatar de nuevo estas facultades de poder de declaración de guerra al presidente, y es lo que Nancy Pelosi estos días ha estado tratando de meter, al menos una especie como de pronunciamiento de los diputados en los cuales rechacen que el presidente sea capaz de declarar guerras, que al final no creo que sean voluntad de la Casa Blanca declarar una guerra formalmente, y es también, o el día de hoy, las guerras ya no eras como antes en las que se presenta un papelito donde te declara la guerra a un país, ¿no? O tampoco donde un país, sobre todo Estados Unidos, nunca va a tener que pasar por el proceso de autorizar la presencia militar, digamos, al terrestre en un país, ¿no? O sea, Estados Unidos sobre todo siempre se involucra con ataques aéreos, que son mucho más fáciles de preparar, de ejecutar, y que no requieren supervisión del Congreso en general, ¿no? Que se pueden justificar simplemente como un asunto de seguridad nacional contra blancos que son amenazas individuales a la seguridad. Oye, pero eso es muy preocupante, ¿no? Porque ahora sí que tener el botón rojo en manos de una personita tan inestable como Trump, pues no nos debe dejar muy tranquilos. Pues no, y seguramente veremos que mientras lleguen las campañas va a haber más de estos pequeños focos rojos en política exterior, porque al final de cuentas uno de los asuntos más vendibles para Trump frente a las campañas va a ser lo que ha logrado en el mundo, ¿no? Tiene varias cartas en términos de política exterior que quiere vender a los estadounidenses, no solamente en política doméstica, que ahí los logros son más o menos grises o invisibles. En política exterior, Estados Unidos y Trump en particular puede vender que renegoció el TEMEC con Canadá y Estados Unidos, y México. En el caso de China, pues seguramente las tensiones comerciales van a seguir, porque lo que Trump quiere vender es que obligó a los chinos a sentarse a la mesa y los doblegó con sus aranceles, ¿no? Y que Estados Unidos puede más que China, que además denunció un tratado con Irán que era poco benéfico y que ahora está obligando a Irán a que ya no le vea la cara a Estados Unidos, a que ahora sean ellos quienes se acoplen. Y así va, y bueno, y también la parte de Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces seguramente intentará seguir operando en cada uno de estos frentes a fin de poder vender mejor a sus electores un caso frente a las elecciones. Qué barbaridad. Entonces la respuesta a mi pregunta inicial es no me debería estar riendo en los memes de la Tercera Guerra Mundial. Seguramente sí, ya porque la situación va a ser volátil y es volátil. No vamos a ver una tercera guerra mundial, eso sí es seguro, pero pues vamos a ver más bien una tercera guerra asimétrica y de distintos niveles y con distintos matices. Ay, qué barbaridad. Oye, qué manera de tratarnos este nuevo año, ¿eh? Sí, se viene interesante y sobre todo va a ser más interesante porque los efectos de temas tan complejos como la relación de Estados Unidos con Irán puede tocar a países como México, a países en Latinoamérica que antes quizá no veíamos esos impactos indirectos a veces. Claro, ¿no? Y aderezado por el proceso electoral en Estados Unidos, inicio de coqueteos electorales aquí en México hacia el 21. Va a ser un año movido, Rick. Exactamente.
Rick, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, ahora a deshoras. Te agradecemos el esfuerzo extra. ¿Dónde te encontramos en redes? Estamos en Twitter como @ric_smithn. Muchísimas gracias, Rick. A mí me encuentran como Avi-MT en Twitter y en IncuMX para seguir la plataforma y todos los contenidos que estamos produciendo aquí. Les recuerdo que por favor se metan a ver la página de IOS Offices para que conozcan esta nueva alternativa de trabajo colaborativo en oficinas. Yo soy Abigail Martínez, esto es Política 101 y muchas gracias, Rick. Nos vemos la próxima. Gracias por la invitación, un gusto siempre estar acá. Que estén muy bien, hasta luego. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de Incu. Derechos reservados.